Buenas noches, en esta ocasión tendré la oportunidad de hablarles de la aplicación de la logística internacional como actividad final de la materia Logística de Mercados dirigida por el profesor David Leonardo Molano, en conjunto con mi compañero Ricardo Andrés Bahamo, ambos de Ingeniería Industrial a Distancia. El contenido del día de hoy será: ¿qué es la distribución física internacional? ¿Cuáles son las etapas de la distribución física internacional? ¿Qué tipos de carga existen? ¿Qué tipos de transporte existen? ¿Y cuál es la clasificación Incoterms de los grupos E, F, C y D? La distribución física internacional es un concepto de marketing introducido por los Estados Unidos en la década de los 70. Este busca integrar actividades y operaciones relacionadas con el movimiento y traslado de productos desde la etapa de producción en un país exportador hasta la etapa de consumo en un país importador. En el proceso logístico de colocar un producto en el mercado internacional cumpliendo con los términos pactados entre el comprador y el vendedor. ¿Sí? Lo anterior con el objetivo de reducir los costos y minimizar los riesgos que se presentan a lo largo de la cadena logística. Dentro de la distribución física internacional existen unos actores que ayudan a que ésta se cumpla, ¿sí? Estos actores se determinan según diferentes factores, dentro de los cuales tenemos la propiedad de la mercancía, el medio de transporte empleado, la destinación aduanera, la gestión sobre la carga y o descarga de los productos y el almacenamiento de la misma. En cada una de estas podremos encontrar, como por ejemplo, según la destinación aduanera, actores tales como agentes de aduanas, importadores y exportadores. Según la propiedad de la mercancía, podemos encontrar también exportadores e importadores o consignantes o consignatarios. Y de acuerdo con la gestión que se realiza sobre la carga o descarga de los productos, podemos encontrar operadores portuarios, estibadores o tajadores de los productos. Y según el almacenamiento de la mercancía, vamos a encontrar almacenes aduaneros que se encuentran en los puertos, depósitos temporales o aduaneros o terminales de carga o almacenamiento de productos. La distribución física internacional o DFI también tiene unas etapas, las cuales están compuestas por la preparación y el empaque y embalaje, contenerización, paletización y unitarización, manipuleo y puntos de depósito intermedio, almacenamiento y transporte. En la preparación del empaque y embalaje se encuentran actividades de envasado, empacado, embalaje en función de la optimización del cubicado de los productos con el objetivo de minimizar el volumen que éste pueda generar dentro del proceso de transporte. La contenerización o paletización y unitarización es una etapa en donde se ubica la mercancía o productos en estivas para lograr de manera ordenada que la distribución física internacional se pueda realizar en menores tiempos de carga y descarga, estando la mercancía organizada. El manipuleo y los puntos de depósito intermedio es donde se pretende mejorar las operaciones cuantitativa y cualitativamente en lo concerniente a la mercancía cuando a su momento para las terminales de transporte, ya sea ferroviaria, en aeropuertos, estaciones o puertos, entre otros almacenes que puedan existir. El almacenamiento es el lugar en donde se conserva o se mantienen los productos en los lugares de importación, ¿sí? Para poder ser almacenada en tiempos cortos y se pueda dar paso a la siguiente etapa, que es la de transporte. Y la etapa de transporte está presente en todas las anteriores etapas, incluyendo la de entrega final al cliente. ¿Qué tipos de carga existen? Existen cargas generales, sueltas, unidades de carga o unitarizadas, a granel y o según la naturaleza de la carga, que puede ser perecedera, frágil, peligrosa y o de dimensiones o pesos especiales. ¿Qué es una carga? Una carga es un conjunto de productos embalados apropiadamente para facilitar su movilización a lo largo de una cadena logística, ¿sí? Las cargas generales son aquellas que son de manipuleo ágil, seguro y protegido contra la degradación térmica. Puede encontrarse fraccionada, ¿sí? La carga suelta son bienes sueltos manipulados embarcados como unidades, como por ejemplo llantas, tubos de acero, hierro, entre otros, sacos de granos, etc. Unidades de carga o unitarizadas corresponden a aquellas cargas agrupadas en estivas o palets por números de artículos que forman una sola carga, ¿sí? A granel es aquella carga que se transporta en grandes cantidades sin necesidad de embalaje, como por ejemplo abonos,
fertilizantes, granos, como por ejemplo el maíz, o líquidos. Pueden estar contenidos en tanques grandes para poder realizar su transporte en buques o en su defecto en camiones cuando se trata de carga por transporte terrestre. Las mercancías a granel también pueden despacharse desde minas o fábricas, ¿de acuerdo? También dependen de su naturaleza. Pueden ser mercancías perecederas, frágiles, peligrosas o de dimensiones especiales. Perecederas como por ejemplo frutas, verduras o carnes, pescados, entre otros. Frágiles como televisores, porcelanas o electrodomésticos. Peligrosas como elementos químicos o explosivos. Muchas gracias. A continuación, daremos paso al siguiente tema, tipos de transporte. Bueno, y hay tipos de transporte, en este caso, pues el transporte internacional, de acuerdo a las distancias que vayamos a tomar para cada tipo de importación. En este caso contamos con lo que es transporte aéreo y transporte marítimo. La diferencia entre los dos, costos, beneficios, agilidad, seguridad, entre otros. Eh, en este caso contamos también con transporte terrestre por carretera. En este caso, pues contamos con dos tipos, ya sea por tren o por multimodal. En este caso, por tren, la mercancía está expuesta a daños y también está expuesta a los peligros que hay en el camino. En el transporte multimodal, en este caso ya pues lo manejamos un poco más, ya sea nacional o internacional, dependiendo los destinos y el origen. En este caso, pues cuando sean ya de cargas pequeñas, pues se puede manejar a través de entidades, pues como las que conocemos actualmente en Colombia, que son Coordinadora, Servientrega, Envía, Interrapidísimo, este tipo de empresas que prestan este servicio y ya pues tienen una unidad de tarifa ya pactada. Obviamente, pues el beneficio de acuerdo a el tipo de carretera que esté en buen estado, los peajes, eh, la atención al cliente por parte del conductor. En este caso, bueno, encontramos la clasificación de los Icoterms 2000. ¿Qué son los Icoterms? Son un lenguaje internacional para determinar cada término comercial y así facilitar la operación ya sea internacional o em, y delimitan las obligaciones. Esto hace que el riesgo disminuya. Entonces, en este caso encontramos cuatro tipos de familia. Encontramos la familia la familia F, C y D. ¿Qué entendemos por el grupo E? Es Sword o fábrica. En este caso, el comprador se encarga de hacer todo el proceso de la importación de la mercancía comprada. Seguimos con el siguiente grupo, en este caso encontramos lo que es franco transportista. En este pues se deben especificar el punto de entrega, el vendedor debe pagar los impuestos y cargar asociado con la importación. En este caso encontramos franco al costado de buque, el vendedor coloca la mercancía al costado del buque convenido. En ese caso, pues también después de que se ha cargado el buque, el comprador es responsable de la continuidad de viaje. FOB, que es franco a bordo, la responsabilidad del vendedor va hasta que la mercancía ha pasado la borda del buque convenido. Contamos con coste y flete. La responsabilidad del vendedor va hasta que la mercancía ha pasado la borda del buque convenido. Aquí ya estamos hablando de un adicional que es el seguro. En este caso, el seguro en este término es pagado por el comprador. Eh, coste, seguro y flete. La responsabilidad del vendedor va hasta la mercancía que ha pasado la borda del buque convenido. Cuando es este tipo de negociación, el seguro es pagado por el vendedor, a diferencia del anterior que era pagado por el comprador. En CPT encontramos transporte pagado hasta, ya sea eh, tipo ya sea aéreo, terrestre
o sea marítimo, dependiendo el origen y el destino. El riesgo del vendedor va hasta que entreguen la mercancía al transportador. En este caso, pues vemos que ya el transportador se encarga de hacer el transporte internacional. Transporte y seguros pagados hasta ya sea aéreo, terrestre o marítimo. El riesgo del vendedor va hasta que entregue la mercancía al transportador. Entregado en frontera, las responsabilidades del vendedor van hasta que la mercancía llegue a la frontera. Entregado en sobrebuque, pues en este caso no hay muchas diferencias, es hasta que llegue al buque y listo. Entrega en muelle, se hace la entrega y se hace el papeleo de aduana. Entrega de derechos pagados, este es uno de los mejores Incoterms, porque la responsabilidad del comprador solo es que le llegue la mercancía. Como tal, el vendedor se encarga de todo el proceso. Muchas gracias.